Imagina que por cada moneda que inviertes, vota el futuro que tú vas a heredar. ¿Seguirías apoyando a empresas que forestan selvas con trabajo infantil? ¿O apostarías por proyectos que frenan el cambio climático y preservan los derechos humanos? Yo he asesorado empresas que quieren formar parte de la solución y me he dado cuenta de algo contraintuitivo, y es que no solamente es posible invertir en estas, sino que también es rentable hacerlo así. Desde fondos indexados ESG diversificados con comisiones ultra bajas, pasando por plataformas de crowdfunding que financian parques solares y rondas de inversión en startups de impacto social. Pero ojo, el camino está lleno de minas, sobre todo por definiciones simétricas, no en todo exactas, al ser aún un campo relativamente nuevo. Por eso que es vital tener una brújula para saber qué es la inversión sostenible, por qué a ti y a tu cartera te importa tanto en el corto como en el largo plazo, y también cuáles son sus limitaciones y las contrapartidas que tiene invertir de forma sostenible, como se conoce el término a día de hoy. Esto hoy lo miramos con una mirada optimista. Antes de seguir con el contenido, este vídeo tiene un carácter de difundir la teoría, pero es meramente educativo. No es un consejo de inversión, por lo que si te animas a invertir de forma sostenible, fórmate mucho y también visita un profesional que te ayude a hacerlo. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Vayamos entonces a la definición de inversión sostenible. Y aquí hay preguntas clásicas. Por ejemplo, ¿tú querrías talar un bosque, invertir en una empresa que está talando este bosque, que obviamente saca beneficios, porque de esto pues posiblemente la madera pueda ser vendida, pero en realidad esta empresa está haciendo más mal que bien en esa región en concreto, porque la tala del bosque lo está haciendo bajo cierta incertidumbre legal o incluso asumiendo muchas sanciones, o simplemente que el mercado no captura el precio real que tiene para la sociedad y el planeta talar ese bosque? Y no solo hablamos de empresas que talan bosques, sino también potencialmente empresas tabaqueras, empresas petrolíferas o empresas que simplemente generan un producto o un servicio pero no tienen en consideración suficientemente la parte social y medioambiental. Bueno, pues podrías decir de todas maneras que sí que lo puedes hacer porque está fuera de tu alcance, que solo tendría que gobernar mejor las leyes, que también es la responsabilidad propia de la empresa en hacer una buena labor o no, o que simplemente tú lo que quieres es una rentabilidad económica y ya está, y te da igual, o simplemente no eres inconsciente porque inviertes en un fondo indexado y mira, que caigan las empresas que sean, porque a veces es muy difícil de controlar dónde va tu dinero, ¿no? Todo eso es verdad y es legítimo considerarlo. Dicho esto, también hay una parte fundamental que es que ya es posible invertir en empresas sostenibles, en fondos indexados sostenibles, aunque la métrica pura sea discutible, algo que veremos más adelante en el vídeo. Lo que se trata al final en la inversión sostenible es poner tu dinero en un lugar donde sepas, a nivel teórico, después a nivel práctico, obviamente siempre hay una diferencia, pero al menos a nivel teórico, que la intención está en generar valor económico para ti, para la empresa, y también generar valor, no solamente económico como lo entenderíamos para la sociedad en su conjunto, sino también valor social y medioambiental. Algo que a veces, no significa que no siempre, pero que a veces, o incluso depende de donde mayoritariamente, no es el caso. Es decir, muchas veces se persiguen fines económicos a costa de los sociales y medioambientales. Muchas veces porque la información de mercado es imperfecta, es asimétrica, etc. Lo que hace al final que invertir de forma sostenible es la pura esencia de la inversión, que es tú por un lado ganas pastuqui, que está muy bien, porque esto puede hacer de que salgas de la pobreza o simplemente querer llevar tus ahorros a otro nivel, y esto es importante también, desde la potencial emancipación de una persona a que tenga un piso, por ejemplo, o tener más ahorros, o simplemente por pura teoría económica, que es poner tu dinero en un lugar donde genere aún más dinero. Y qué bien hacerlo sabiendo que no solamente genera valor social y medioambiental, sino que también mitiga los peores efectos que podría haber de esa inversión, tanto en materia de derechos humanos, por ejemplo, como hemos dicho antes, del medio ambiente, que tiene un efecto también en la sociedad, obviamente. Así que esta es un poco la filosofía de la inversión sostenible. Lo que pasa que cuesta invertir como persona, aún más de forma sostenible, porque la métrica, la definición puede ser ambigua, y además, y al puro hecho de invertir, es que es tu
dinero, no estás invirtiendo un eurete. No, normalmente bastante más. Y ya costaría jugársela con una inversión tradicional de toda la vida, pues aún más con un término nuevo, inseguro, que además en algunos casos ha causado fricción. Además hay un componente de rentabilidad, donde uno podría pensar que invertir de forma sostenible es menos rentable, pero mejor para la sociedad y el mercado. Y eso, si uno lo piensa bien, es un sinsentido, al menos a largo plazo, porque esta empresa está solventando una problemática social y medioambiental y se está aprovechando una oportunidad de mercado. Lo que en el corto plazo definitivamente pues quizás cueste más, pero en largo plazo no tiene por qué ser así, sino al contrario, de hecho. Son empresas que estarán más preparadas, serán más robustas, tanto en su cadena de valor como pues, la propia empresa, solventarán una problemática o tendrán una oportunidad nueva de mercado. Esto, por ejemplo, puede suceder con el sector energético. Por ejemplo, aprovecharse de querer invertir en energía renovable o nuclear, sabiendo que pues, a varias décadas vista no solamente va a ser más necesaria, sino que también está siendo más barata y mucho más competitiva. También se puede dar, por ejemplo, en otros sectores, que hemos hablado del sector energético, pero también se puede dar en el sector de la salud o de la educación. Y eso es invertir de forma sostenible. Obviamente con sus asteriscos, pero esto ya sería una clara oportunidad. Y a ti te importa hacerlo así. Porque no solamente es una oportunidad de mercado, sino también de poder solventar con tu dinero y el de todas las personas los grandes problemas de la humanidad. Y no lo decimos nosotros, sino lo dicen, por ejemplo, los mismos ciudadanos de la Unión Europea, tal y como vemos en este gráfico. Entre otros, obviamente, muchos retos. El cambio climático ya no es un tema de nicho. El 84% de los europeos cree que la legislación es necesaria para solventar el cambio climático. Y no solamente estamos hablando de cambio climático aquí, sino que también que los problemas medioambientales tienen un impacto directo en la salud y en el día a día de las personas. El 68% cree eso. Y también en materia de, por ejemplo, agua. Hay ciertas partes de Europa y del mundo pues que hay problemas muy elevados de gestión de agua y de sequía, y el 78%, por ejemplo, quiere que la Unión Europea tome medidas adicionales. Por lo que uno está poniendo el dinero para solventar estos riesgos que están pues ya en la percepción de la gran mayoría de las personas. Estamos diciendo que es algo irrisorio, sino necesitamos soluciones. Y una de las formas más eficaces de tener estas soluciones es poner el dinero donde esas soluciones pueden ser dadas. Así que hay ciertamente muchas oportunidades y el capitalismo verde consciente puede ayudar a solventarlas. Y no solo se trata de confiar en el sector privado, porque puede tener gran parte de la solución. Y aquí también se trata de proteger y hacer crecer tu dinero con estas oportunidades de mercado, que ya en el corto y medio plazo son similarmente rentables a las del mercado tradicional, y a largo plazo incluso lo son más, porque estas empresas pues, son más resilientes y aprovechan también ciertas oportunidades de mercado, normalmente nuevas, que no aprovecharía el sector tradicional. Aparte hay que tener una mejor percepción por parte del público, de inversores, de la legislación y un larguísimo etc. Aquí vemos, por ejemplo, en este índice bursátil de Morningstar, es que de 3 a 10 años vista, los índices bursátiles sostenibles han sido más rentables que los tradicionales y lo han hecho asumiendo menos volatilidad. Vemos aquí a 10 años vista que tanto el mercado Morningstar Global Sustainability como US Sustainability como Euro Sustainability han batido a las contrapartidas tradicionales a 10 años vista. A 5 años vista ha sido más o menos empatado dependiendo del mercado, pero está claro que a medio y largo plazo estos índices baten a los sectores más tradicionales. Obviamente esto no significa que toda empresa sostenible categorizada de esta manera sea mejor que una no lo es, ¿no? Hay muchísimas más variables que determinarán si esta empresa es más competitiva a largo plazo y si uno puede obtener un mayor rendimiento y una rentabilidad de esta. Pero aquí cuando hablamos de poner una pequeña acción en un mar enorme de empresas sostenibles, y esta forma de invertir en fondos indexados, donde uno diversifica su riesgo en muchas empresas sostenibles, pues hace que a largo plazo incluso sea más rentable que lo que era invertir desde la perspectiva tradicional. En resumen, invertir de forma sostenible tiene una doble vertiente. Por un lado, tienes rentabilidad de tus ahorros y haces crecer tu patrimonio, incluso de manera más elevada de la forma tradicional. La segunda es que ayuda a solventar los problemas más grandes de la humanidad. Hay 3 formas de cómo se concibe la inversión sostenible. Vamos a ir de la menos relevante o menos ambiciosa a la que lo es más. Empezamos con la menos y solamente la más conocida, que son los términos ESG, la inversión ESG, de Environment, Medio Ambiente, Social, Social y Gobernanza. En medio ambiente está claro pues, que se consideran métricas de medición de kilowatt hora para
hacer la medición de energía, también el potencial coste asociado que uno puede tener pues, por la legislación climática, también obviamente uso de agua, residuos, un largo etc. Social, pues considera inputs pues, que normalmente no se consideraría normalmente en la categoría económica, como puede ser pues, un mejor trato de las personas trabajadoras o la cultura del trabajo y un largo etc. Y la gobernanza es sobre todo pues, los mecanismos que establecen, las reglas, las normas que establecen en la misma empresa. Esto va desde un caso extremo como podría ser pues, no tener sobornos a otro pues, más sencillo como qué mecanismos tiene la empresa para llevar a cabo el propósito empresarial, ¿no? Hemos ido un poco de menos a más aquí, pero esto es como la definición de ESG. ¿Qué pasa? Tiene limitaciones, porque en realidad ESG no mide el modelo de negocio de impacto, no directamente, sino el aspecto operativo, es decir, el día a día de la empresa sin que tenga nada que ver con su modelo de negocio. Otra vez al menos directamente. Eso tiene limitaciones porque entonces casi toda empresa puede caer en algún rating, en algún índice ESG con una mayor o menor puntuación. Y eso obviamente es bueno porque la diversificación es mucho más elevada. La inversión en esta pues también ayuda a solventar algún problema de la humanidad, al menos a nivel indirecto, porque si uno mide mejor la huella de carbono y entonces podrá tener alguna oportunidad mayor o una mayor trazabilidad a disminuir, ¿no? Pero claro, no está integrado en el modelo de negocio, lo que hace que no necesariamente será una empresa puramente sostenible como la entenderíamos a día de hoy. Vemos aquí en este gráfico cómo ya en 2025 se movilizaron 35 trillones de dólares, es decir, 35 billones en España, y en idioma español, y vemos cómo está proyectado que esto incremente muchísimo más a 10 años vista, lo que es una tendencia positiva. ¿Por qué acapara tanto dinero? Porque el acceso es mucho más amplio, incluso podrías encontrar empresas, sin demonizarlas necesariamente, pues la mejor de las petroleras, por ejemplo, o alguna otra empresa similar que estuviera en un índice así, y uno pues tiene una diversificación mucho más amplia. También falta homogeneidad y también hay algo que pues está tirando un poco para atrás este sector, que es la propia definición de ESG. ¿Qué es la gobernanza en sí, por ejemplo? Pues claro, el criterio, el umbral que uno puede determinar ahí, lo que es mejor, peor o la propia definición, pues varía mucho. Es muy amplia. Pero bueno, bienvenido sea porque esto no hace tanto ni existía. Así que uno tiene la oportunidad de invertir en fondos ESG que de hecho potencialmente podrían tener un mejor impacto que no lo fueran. Digo potencialmente porque dependerá del fondo, dependerá de los criterios que haya escogido el fondo. Pero intención, a nivel teórico, es que es mejor que uno que no es ESG. Pero hay algo mucho mejor, o al menos esa es la intención, que son los fondos de inversión socialmente responsable. ISR. Y aquí la intención es que sea algo similar a ESG, pero con una capa ética que excluye ciertos sectores o ciertas empresas. Y aquí, por ejemplo, sería como algo similar al ESG, pero excluyendo completamente las tabaqueras, o completamente las petroleras, o completamente las mineras. Otra vez sin necesidad de demonizar estas empresas, porque hay algunas que seguramente lo están haciendo muy bien y que gracias a estas estén redefiniendo pues, el sentido del éxito a toda la industria. Pero bueno, este es el criterio de la inversión socialmente responsable, que esto lo bueno es que categoriza y discrimina estas industrias, lo que posiblemente a largo plazo, si uno pues, lo tiene claro y tiene una visión empresarial de cómo será la humanidad a largo plazo y cuáles industrias no tienen sentido alguna que estén en las próximas décadas o que van a tener muchas más complicaciones que se alinean obviamente con lo que se cree que es bueno para la sociedad y el planeta, pues bueno, posiblemente la rentabilidad a largo plazo sea incluso superior. Además de que uno está invirtiendo ya puramente en aquellas industrias que al menos no son muy malas. Otra vez, habrá empresas que no sean perfectas, ninguna os hará. Cumplirá con criterios ESG, sí, pero no será la mejor de todas. Y habrá alguna empresa que definitivamente pueda mejorar mucho también. Pero lo bueno es que al menos filtrará con aquellas que sí que tienen un potencial riesgo negativo muy elevado. ¿Qué pasa? La contrapartida es que uno tiene una menor diversificación y una mayor sobreponderación en ciertas industrias, por ejemplo las tecnológicas o por ejemplo si uno decide invertir en el sector energético pues solamente cogerá una parte pequeña del energy mix que quizás a 3-4 años vista pues hoy las renovables por la razón que sea o la nuclear no tiene una buena rentabilidad, que puede ocurrir, por lo que uno puede asumir un mayor riesgo o una menor diversificación que pueda tener un impacto en el corto o medio plazo. En el largo plazo muy probablemente sea una mejor inversión que incluso ESG y que la inversión tradicional.
pero hay que ser consciente de las contrapartidas y las limitaciones, porque están ahí y uno cuando invierte pues tiene que entenderlas. Y luego está lo mejor de lo mejor, aunque como todo en la vida, pues también hay contrapartidas y limitaciones. Pero bueno, es el impact investing, es decir, la inversión de impacto. Esta es puramente inversión que uno realiza y que sabe que donde está haciendo esa inversión está puramente enfocada en solventar un reto relevante de la humanidad. Ya no estamos hablando que midan la sostenibilidad y digan criterios de sostenibilidad relativamente elevados o que uno filtre por industria, sino que uno va directamente a la industria o a la empresa sabiendo que tiene muy altos criterios de sostenibilidad y que está integrado en su modelo de negocio y de allí pues invierte. Esto se puede dar, por ejemplo, en invertir en placas solares. Obviamente estamos diciendo que son imperfectas, todas las empresas, porque aquí pues generas una clara externalidad positiva medioambiental y también económica. O en empresa de agricultura regenerativa y que invierte el dinero a 7-10 años vista. O también directamente pues vehículos como private equity o venture capital que invierte en pequeñas empresas o en pequeñas empresas muy grandes y que está pues mucho más targetarizado, ¿no? Con un foco mucho más claro. Esto, ¿cuál es la contrapartida? Que hoy bien no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo puede invertir grandes cantidades en ciertas empresas porque no estará abierto todo el mundo. O a pesar de que cada vez lo esté más, con ciertas plataformas como Crowdcube o como otras pues que uno puede invertir en proyectos de energía renovable, sí que es verdad que hay mucha iliquidez, es decir, que uno invierte el dinero y hasta 5 o 7 años vista no lo recupera, o incluso más o menos, dependiendo obviamente del proyecto. En algunos casos con riesgo relativamente bajo, por ejemplo en invertir en energía renovable pues el riesgo es relativamente bajo, pero invertir en una empresa en concreta pues pequeña, pues obviamente tiene sus contrapartidas elevadas porque lo más probable es que no siga para adelante por estadística. Y esto, por suerte también, las grandes ballenas, los grandes inversores, sí que están poniendo dinero aquí, a pesar de que tú como pequeño inversor, pues también lo puedes hacer. Y aquí vemos, por ejemplo, que se estima que, según Gene, pues haya ya casi 4.000 organizaciones que gestionen 1,5 billones de dólares en inversión de impacto a nivel mundial, lo que definitivamente es una cifra muy elevada, menos elevada, mucho menos que los fondos ESG, pero sigue siendo una cifra elevada. ¿Cómo elegir qué inversión utilizar? Pues te la cuento ahora y también te cuento justamente cuáles son las contrapartidas y las limitaciones de la definición de sostenibilidad, porque no la hemos acabado de tocar. Pero antes de eso, si te está gustando este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, porque aquí contamos de una forma optimística los retos de la humanidad y cómo solventarlos con un vídeo como este. Así que vayamos a por ello. Aquí hay varias estrategias a considerar. Uno es el tiempo que uno tiene, también la liquidez que uno puede llegar a tener y después también el conocimiento que uno tenga a nivel personal y el riesgo que quiera asumir. Por lo tanto, vemos primero todo si uno tiene mucho tiempo para estudiarse y quiere asumir el riesgo de invertir empresa por empresa. Esto uno lo puede hacer. Literalmente puede invertir en la empresa que uno quiera o decidir, en este caso, pues estudiar proyecto por proyecto. Y esto no puede hacer, obviamente con los riesgos asociados. También uno puede decidir directamente pues rechazar ciertos sectores porque a uno no le gustan o porque uno cree que en el futuro no tendrán sentido o porque su experto, su profesional, su plataforma, su broker ya dice que estos no tienen tanto sentido o que no están en la definición de sostenibilidad. Pues uno no lo puede hacer y eso pues el riesgo que asuma no es demasiado elevado. También uno tiene que decidir el tiempo que uno necesita tener el dinero invertido. Igual que uno pues se compra un piso y tiene ese capital bloqueado durante 10, 20, 30 años, pues lo mismo con una inversión en placas solares, por ejemplo, o en una empresa pequeña. El horizonte temporal y la falta de liquidez serán componentes muy relevantes a considerar en esta inversión. En definitiva, si uno quiere invertir de manera sostenible, puede hacerlo ya. Y es muy importante porque a ti te importa, tanto por tu cartera, por tus ahorros, como también para solventar los grandes retos de la humanidad, que oye, si no los solventamos, te acabarán afectando de alguna forma u otra. Ahora ya sabes cuál es la definición de sostenibilidad a la hora de invertir, sabes qué tipología de inversión existe, desde la más mainstream, la más general, a la más concreta, y sobre todo sabes que invertir de forma sostenible no solamente es una posibilidad, sino que tiene una perspectiva de doble impacto que tú ya puedes acoger a día de hoy, obviamente siempre que quieras, porque es una decisión muy importante, por lo que siempre recomendamos pues que te formes, explores tu camino y si te decides a invertir, ojalá te pongas en el camino de la inversión sostenible o que al menos experimentes con este, porque a largo plazo no te arrepentirás.
gracias. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte y en ver este otro vídeo donde hablamos de las limitaciones y las críticas de la inversión sostenible y también cómo saber dónde invertir concretamente en materia de inversión sostenible. Y como siempre decimos al final de los vídeos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente de la vida y, de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística. Mare de Déu, com me pica la nariz. Uy, qué mal, que me pica la nariz. Mare de Déu. Y este hecho de invertir de forma muy... Mare de Déu.